primera vez, sean bienvenidos, están en su casa. Y les queremos recordar que nuestra casa es una organización sin fines de lucros. Solamente operamos con voluntarios y nuestra misión es estudiar el espiritismo y promover la práctica de la caridad material e espiritual. Bienvenidos también a aquellos que nos asisten por YouTube. Y podemos incluso informar a aquellos que no pueden venir, o a nuestros familiares, o a nuestros amigos que pueden acompañar las charlas de domingo en inglés a las 10 de la mañana y en español a las 11:30 por YouTube. Tienen que entrar en www.youtube.com/Becerra Miami. Entonces, para prepararnos para nuestro evangelio, vamos a leer hoy del libro Pan Nuestro, capítulo 146, Seguir la verdad. Antes, siguiendo la verdad en caridad, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Eso está en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 15. Porque la verdad participa igualmente de la condición relativa, innumerables pensadores caminan por el negativismo absoluto, convirtiendo el materialismo en zona de extrema perturbación intelectual. ¿Cómo interpretar la verdad si ella parece tan esquiva a los métodos de apreciación común? Alardeando superioridad, el científico oficial asevera que lo real no va más allá de las formas organizadas, a la manera del fanático que solo admite revelación divina en el círculo de los dogmas que abraza. Pablo, no obstante, ofrece una indicación provechosa a los que desean penetrar el dominio del más alto conocimiento. Es necesario seguir la verdad en caridad, si el propósito de encarcelarla en la prisión sin el propósito de encarcelarla en la visión de la definición limitada. Convirtamos en amor las enseñanzas nobles recibidas. Verdad sumada con caridad presenta el progreso espiritual como resultante del esfuerzo. Sin que atendamos a semejante imperativo, seremos sorprendidos por vigorosos obstáculos en el camino de la sublimación. Necesitamos crecer en todo lo que la experiencia nos ofrezca de útil y bello para la eternidad, con Cristo, mas no conseguiremos la realización sin que transformemos diariamente la pequeña parcela de verdad poseída por nosotros en amor a los semejantes. La comprensión pide realidad, tanto como la realidad pide comprensión. Seamos, pues, verdaderos, mas seamos buenos. Este texto definitivamente nos enseña a respetar las diferentes opiniones, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos esta certeza, esta seguridad absoluta acerca de un punto, pero otra persona tiene una opinión diferente. Y es ahí donde nosotros vamos a ver, ok, esta es mi verdad, pero mi verdad es limitada porque alguien más tiene una verdad diferente de la mía. Y en la duda, sigamos a Cristo. Y cuando no hay duda, sigamos a Cristo también, porque Él trae las verdades espirituales que nosotros necesitamos en todos los momentos de nuestras vidas. Y para que siga nuestra reflexión acerca del tema, en la lectura de hoy, Emmanuel nos alerta a estarmos vigilantes a la verdad, porque la verdad es relativa. Innumerables pensadores convierten el materialismo en zona de extrema perturbación intelectual.
Pablo ofrece uma indicação provechosa a los que desejam penetrar o domínio del mais alto conhecimento, indicando que verdade sumada com caridade presenta o progresso espiritual como resultante del esfuerzo. Com esta enseñanza de Emmanuel em nossas mentes, buscamos nosso Padre de infinita bondade e misericórdia, colocando-nos humildemente a seus pés, reconhecendo sua grandeza e seu infinito amor e sua infinita paciência com nós outros. Graças, Senhor, por tantas bendições. Graças, Senhor, por tantas enseñanças que nos alerta a buscar o caminho del bem, en el amor que Cristo nos ha enseñado, en la caridad que Cristo nos ha enseñado. Te pedimos, Senhor, que en este momento de oração podamos receber as bendições que envias del mundo espiritual maior. Que podamos, Senhor, receber estas bendições. Que estas bendições, Senhor, puedan mantener nossas mentes e corações abertos para o Evangelho que vamos a estudar hoje, esta manhã. Te pedimos, Senhor, que nos fortaleça sempre en el bem, para que sigamos buscando a verdade que liberta através do amor e da caridade que nosso Maestro Jesus nos ha enseñado. Graças, Senhor, por las oportunidades de aprendizaje. Ilumina el palestrante de hoy y ilumínanos a todos, hoy y siempre. Que así sea. Bueno, nuestro palestrante de hoy es Admir Serrano, nuestro amigo, compañero de la Casa Espírita, escritor, trae bastante conocimiento para nosotros hoy. Así que, por favor, Admir. Buenos días a todos. Un placer estar aquí. ¿Quién trae los conocimientos que necesitamos, que aprendemos? Es nuestro Maestro Jesucristo con sus enseñanzas. Y sus enseñanzas ya son de 2000 años, un poco menos, porque cuando él empezó a enseñar, ya tenía 33 años. Hay quien diga que tenía 30 y se murió a los 33, pero hay estudios que dicen que él empezó sus predicaciones al 33 y desencarnó a los 36, o sea, de su vida se dedicó solamente los últimos 3 años cuando estaba preparado y el tiempo suficiente para dejarnos esta maravilla que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Riquísimos con sus conocimientos y sus enseñanzas, no solo verbales, pero también en actitud. Jesús hacía lo que predicaba. Que hay gente que predica algo o una cosa y actúa el opuesto. Entonces, Jesús actuaba como enseñaba. Entonces, y él trae a nosotros todo su conocimiento. Y sus conocimientos y sus enseñanzas, como dije anteriormente, que se encuentran en el Nuevo Testamento que está en la Biblia. La Biblia, ustedes que conocen, generalmente trae los dos testamentos, el viejo que va hasta Malaquías y el nuevo que empieza en Mateos. De Mateos empieza entonces las enseñanzas de Jesús. Y el espiritismo que vino hace 158 años, ayer hizo 158 años el aniversario de espiritismo ayer con el lanzamiento
de la primera edición del libro de los espíritus en Francia. Trae entonces toda la doctrina. Nuestra doctrina es compuesta de 5 libros. El primero, que es el que lanzó la doctrina, que es el libro de los espíritus, seguido después por el libro de los medios y después por el Evangelio segundo el espiritismo. Entonces, Jesús en sus enseñanzas, él se ve claramente a los que leyeron un poco del Nuevo Testamento, que Jesús es muy claro en afirmar que nosotros somos espíritus inmortales. Él es muy claro en decir que existen 2 realidades de la vida encarnada, que es aquí estamos, y la vida desencarnada después que dejamos la vida física con la muerte del cuerpo físico. Y él fue muy claro también con la existencia de este mundo espiritual, donde nosotros todos regresamos después de la muerte física. Y el espiritismo que hace es traer más detalles de esta realidad, de nuestra realidad como espíritus inmortales que en varios periodos se encarna o reencarna en la vida física para seguir una modalidad de aprendizaje necesaria, y también nos enseña claramente que después, entonces, cuando terminamos nuestra jornada en la tierra, la jornada presente, entonces el cuerpo físico se muere y nosotros como espíritus regresamos a nuestro estado original de ser espiritual, pero continuamos nuestra evolución, continuamos nuestro aprendizaje. Continuamos el aprendizaje entre comillas, porque va a depender de nosotros querer continuar este aprendizaje. Idealmente es como encarnado en nuestra jornada en la tierra, es evolutiva. Entonces, idealmente, nosotros teníamos de tomar esta oportunidad para crecer, para evolucionar. Y evolucionamos intelectualmente, moralmente, espiritualmente. Y esta misma condición, porque la vida es una sola en diferentes modalidades, la encarnada y la desencarnada. Y en la desencarnada también seguimos nuestro aprendizaje, o tenemos la posibilidad de seguir el aprendizaje si queremos, si nos esforzamos, porque el libre albedrío es respetado tanto en la vida encarnada como en la vida desencarnada. Entonces, las enseñanzas de Jesús es que para disfrutar de una vida más feliz o más pacífica, por ejemplo, deberíamos trabajar siempre para nuestra mejora, para nuestra evolución. Entonces, él trajo esas enseñanzas que se quedaron registradas en los anales de la historia religiosa en el Viejo Testamento. Y él siguió una modalidad de enseñanza y un lenguaje que era propio de su época. Y también tenía poco tiempo y no podía enseñar todo que debería tener enseñado, porque él no vino para eso. Él vino para traer la primera fase, ¿no?, de su enseñanza. Y el espiritismo vino a detallar más nuestra realidad
y también detallar, explicar mejor las enseñanzas de Jesús, de acuerdo con cómo ya evolucionamos un poco más intelectualmente y ya conseguimos comprender, detallar estas enseñanzas que se encuentran, que son todas del Evangelio según el Espiritismo, las enseñanzas de Jesús, más detalladas, tal cual él dijo, con explicaciones de los espíritus. Entonces, por ejemplo, nosotros espíritas o espiritistas somos, primero de todo, cristianos, porque el objetivo, la idea del espiritismo desde su fundación es que la doctrina espírita es el cristianismo aplicado. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús nos exaltaba a ser caritativos, a perdonar, a hacer el bien, a ser humilde, no juzgar, todo eso, él decía que esas son las condiciones de la manera de actuar de un ser ya evolucionado, más alto en la escala espiritual, ¿no? Evolutiva. Y el espiritismo trae estas mismas enseñanzas con más detalles, pero exaltando a nosotros que seguimos la doctrina, a aplicarlas en nuestro diario vivir, siendo la caridad, obviamente, uno de los principales. Y de todo más que dijo Emmanuel en la lectura de nuestra hermana Rose, como hacer el bien. Entonces nosotros tenemos en el Evangelio según el Espiritismo en detalles estas enseñanzas. Y cada capítulo uno se trata de una enseñanza con más explicaciones. Y la idea es que al estudiar, entender y practicar esas enseñanzas, nosotros nos mejoramos a nosotros mismos. La evolución de cada uno de nosotros es personal. Es nosotros que hacemos el esfuerzo necesario para mejorarnos a cada día. No ser mejor en comparación con nuestro vecino, mejor de cómo éramos antes. Es un trabajo particular de cada uno. Obviamente, nosotros tenemos a nuestro alrededor, como nosotros vivimos en sociedad, personas que también van a influenciarnos en ese aprendizaje. Algunos, dependiendo de dónde nacemos, cómo vivimos. Algunas de estas influencias serán positivas, que nos ayudan a mejorar, otras no tan positivas, que puede ayudarnos a bloquear este trabajo evolutivo, dependiendo de cuán nosotros recibimos eso. Entonces nosotros vivimos en una sociedad con personas de diferentes niveles evolutivos, de diferentes maneras de ser, de diferentes características, como dijo Emmanuel en la lectura de Rose. Y nosotros debemos, entonces, con nuestra comprensión, entender estas diferencias, aceptarlas, obviamente, y al mismo tiempo que reconozcamos nuestras deficiencias, porque nosotros estamos todos en el mismo barco. No hay mucha diferencia. Todos nosotros aquí luchando para nuestra mejora. Y afortunadamente, encontrando hoy, por ejemplo, congregados aquí en el Centro Espírita, unos por primera vez, otros que ya frecuentamos hace tiempo, otros que vienen a hacer sus estudios en la casa o que estudian la doctrina y practica en su casa, en sus diario vivir, por ejemplo. Ya es un buen
indicio, un buen inicio, una buena señal que nosotros nos dimos cuenta que es importante que nosotros hagamos entonces o tomamos más en serio esa necesidad de evolucionar, de mejorar, porque nosotros somos los primeros beneficiados en nuestra propia mejora. Obviamente, beneficiaremos aunque nosotros no nos dimos cuenta, aunque no, la idea es mejorar a nosotros. Consecuentemente, nuestra mejora va a influenciar las personas con quien nosotros convivimos, nuestra manera de ser. Por ejemplo, Jesús era esta referencia y aunque él no hubiera dicho ninguna palabra, todos aquellos que con él caminaba, que veía cómo es que él vivía, cómo se relacionaba con las personas, cómo aceptaba las diferencias, aunque él no hubiera dicho una palabra siquiera, pero su comportamiento le enseñaría a aquellos que con él convivía. Hubo gente que siquiera necesitaba de ver lo actual. Una mirada en sus ojos, por ejemplo, ya cambiaba la manera de una persona de ser, porque veía en esta persona este poder, esta divindad, esta grandiosidad que él decía que todos nosotros podíamos tener, que eso que yo hago ustedes pueden hacer y más y mejor. O sea, él nos daba transmitía esa idea, esta fuerza de que nosotros también somos seres divinos, así como él era, y obviamente somos, pero en camino evolutivos, de evolución. Nosotros cuando venimos encarnamos en la tierra, o cuando desencarnamos y seguimos al mundo espiritual, no tenemos un manual de cómo vivir en la tierra, por ejemplo. Reencarnamos y venimos sin nada, solo con el cuerpo, desnudo, pequeñito, sin dientes, llorando, sin poder caminar, sin poder hablar, totalmente dependiente de aquellos que nos acogen, que nosotros elegimos que serían, en caso de una familia, una padre, una madre, de una pareja que con su estructura familiar nos daría la oportunidad de regresar a la tierra una vez más para continuar este proceso de reeducación para nuestro propio bien. Entonces nosotros somos por varios años totalmente dependientes de estas personas que nos acogieron. Y nuestro aprendizaje es obviamente por influencia de ellos los primeros que nos cuidan, que nos tratan. Y con el tiempo pasando, cuando vamos creciendo, vamos entonces externalizando nuestra realidad espiritual, lo que realmente somos, lo que hemos hecho de nuestra vida como seres espirituales a través de los tiempos. Entonces, cuando llega ahí a los 15, 16 años, ya empieza entonces a ser externizado, a ver a la vista cómo es este espíritu realmente. Entonces ahí vamos a ver si se trata de un espíritu más evolucionado, si se trata de un espíritu menos evolucionado que vino ambos obviamente con su necesidad de mejorarse. Ahí vamos a ver realmente es como este espíritu es. Y a través, como no tenemos este manual de cómo conducirnos para nuestra
propia mejoría, vamos entonces a hacer muchas veces, y como se ve naturalmente todos nosotros, en tentativa y error. Vamos a hacer las cosas como el conocimiento que hemos tenido nos permite. Y es fácil, muy fácil, por ejemplo, nosotros reconocer en nuestras propias familias aquellos espíritus que ya vienen con una idea de lo que hacer aquí más claramente que otros que están perdidos. Yo tengo eso en mi familia y seguramente todos nosotros, si no tenemos todavía, conocemos gente que es así. Entonces nosotros vamos a tener este espíritu. Yo tengo en mi casa. Yo tengo una hija que con 14 años que ya sabe lo que quiere, que ya tiene más o menos su futuro planeado instintivamente. Entonces ya tiene una dirección. Y otra todavía necesitando de dirección, aunque tenga más tiempo de estar encarnada. Y yo, como padre que la acogió y como su madre, tenemos que entender esta diferencia y trabajar para que las dos cumplan su trabajo evolutivo. Una que ya sabe, que ya tiene una fuerza, ya algo ya más concreto, ayudarla todavía a concretar todavía más eso que ella ya tiene instintivamente ya programado como espíritu, quizás ya sabe intuitivamente su trayectoria, que es que debe hacer. Y la otra, que necesita de este amparo, entonces nosotros, y ahí como padres y como sus amigos y como otras personas, entonces, extender a ellas otro tipo de sentimientos que también le va a ayudar de alguna manera a direccionar mejor su vida. Eso yo estoy dando como ejemplo en particular, pero eso se ve como tenemos la oportunidad de ver también en otras familias. Y esas diferencias son lo que Emmanuel dijo en el Pan Nostro. Cómo nosotros entendemos, aceptamos esta diferencia y no solo eso, contribuimos para direccionar estos espíritus que así como nosotros están también en busca de mejorarse, cómo participamos, ¿no? Entonces, en una de esas enseñanzas, que es del capítulo 10, de una de esas condiciones o valores que Jesús nos incita a tener como por ser algo benéfico para nosotros y también para nuestra sociedad y para la evolución de todos los seres que vienen en contacto con nosotros, es de la misericordia. Entonces, esta, y es más o menos como vamos a ver en la definición de misericordia, está muy bien relacionada con lo que Emmanuel nos explicó en misericordia. Ay, misericordia. Jesús, en el sermón de la montaña, del monte, él estaba donde él dijo las bienaventuranzas. ¿No? Bienaventuranzas. Sí, bienaventuranzas. Entonces, una de ellas es bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Que los misericordiosos son bienaventurados, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, cuando el Jesús era necesario, que él ponía ahí el jefe mayor, que era lo que nos iba a dar misericordia o perdonar, etcétera, que era Dios. Entonces, sean misericordiosos con tus hermanos, con todos, y Dios, que es tu Padre, tendrá misericordia de ti. Eso es importante y eso ayudaba a las personas que él estaba enseñando
a entender por qué deberían ser misericordiosos y qué es por qué deberían ser misericordiosos. ¿Qué recibiría en cambio si ellos fueran así? Aquí en Estados Unidos mucho decimos cuando vamos a hacer o alguien nos pide que haga algo, what's in for me? Y para mí, y con eso, ¿qué voy a ganar con eso? Entonces va a ganar misericordia de Dios. Eso estaba enseñando Jesús. Pero con el espiritismo, estudiando y aprendiendo, por ejemplo, la ley de causa y efecto, es más claro para nosotros por qué es benéfico ser misericordioso. Porque nosotros, esta ley de causa y efecto, sería bueno si pudiéramos cambiar, poner un amendment pero no hay cómo. No hay cómo. Todo que nosotros hacemos, todas las cosas que hacemos, cómo actuamos, va a tener una consecuencia. Un acto, un resultado, una causa, un efecto. Y no hay cómo no tener. Por eso es malo. Entonces, si nosotros hacemos cosas mal hechas, juzgamientos mal hechos, actos mal hechos, va a tener un resultado malo. Y que nos va a causar, si no dolor, un tipo de desconforto. No hay cómo escapar. Por otro lado, lo que es bueno, que como es una ley que no se cambia, entonces si actuamos diferente, si nuestras escojas son bien hechas, si nuestros actos son buenos y positivos, benéficos, el resultado será positivo, benéfico. Entonces, por ejemplo, en nuestro diario vivir, y yo utilizo eso mucho porque yo todavía estoy en esta de tentativa y error, y esto yo, cuando desencarnar, a ver si encontramos una manera de que tengamos un manual de cómo vivir la vida para no pasar por estas mismas cosas. Entonces, yo sigo ahí mis tentativas y errores. Entonces, por ejemplo, ya podemos saber cómo actuamos, cómo es nuestra vida diaria. Todos nosotros aquí somos capaces de saber cómo vivimos y cómo es la clase, qué tipo de escojas hacemos diariamente, cómo actuamos diariamente. Y con eso, con esas causas, nosotros podemos predecir, saber con bastante claridad lo que es que vamos a recoger de eso. Eso sabemos porque no hay cómo escapar. Y el bueno es, como yo dije, es que el positivo, toda escoja, todo va a tener, toda causa tiene un efecto, buena causa, bueno efecto. Entonces aquí Jesús está dando vamos a recibir estas cosas buenas de Dios si actuamos así. Ahora el espiritismo nos aclara todavía más que aunque Dios no nos dé eso, eso va a venir de una manera, de cualquier manera, naturalmente. Entonces es bueno utilizar estas enseñanzas como una dirección, ¿no? Como un GPS a seguir para llegar al destino correcto. Y ahora la definición, ¿qué es misericordia? Misericordia, eso es una definición de un diccionario. Inclinación a la compasión hacia los sufrimientos
o errores ajenos. En la doctrina cristiana, atributo divino por el que se perdonan y remedian los pecados y sufrimientos de sus criaturas. La primera es interesante, inclinación a la compasión hacia los sufrimientos o errores ajenos. Yo, en mi autoanálisis, yo soy mi mayor crítico y a veces eso me incomoda. Por ejemplo, yo estoy siempre, es como si tuviera dos personas en mi cabeza, uno juzgando el otro. Entonces, lo que no está bien viene así, lo que hizo malo, lo que hice malo, o que no debería haber hecho así. Y eso es causa de desconforto para mí. Quizás ya estoy en el camino del nut farm, ¿cómo se dice? Y al venir hoy, en camino yo estaba diciendo, voy a hablar de la misericordia. Y eso de los sufrimientos, errores ajenos, me llamó la atención. Porque yo no soy ajeno a mí, yo soy yo, el propio. Y yo soy esta persona haciendo este juzgamiento a mí, que es terrible. Entonces me vino la idea de automisericordia. Entonces yo vine pensando, tiene primero que ser misericordioso contigo para que pueda ser misericordioso con los otros. Y esa idea es como nosotros aprendemos, esas deficiencias que todos nosotros todavía tenemos como seres en evolución que somos. Si nosotros fuéramos ya perfectos, o si ya habíamos conquistado un nivel de elevación que nos permitiría vivir una vida así de más felicidad, de más paz, siempre nosotros no estaríamos reencarnados aquí en la tierra. O si estuviéramos como un ser ya superior, sería en alguna posición para ayudar otras personas o la propia humanidad a evolucionar, como el ejemplo de Jesús, por ejemplo, que dejó esa esfera de donde él vivía espiritual que no se concebe, no se sabe cómo es, que tiene que ser muy adelantado para ahí estar. Y vivir en la tierra, aunque haya sido por poco tiempo, para pasar por todo eso, pero para hacer un cambio histórico, ¿no? Y la humanidad, y nosotros contamos nuestro tiempo así, dividido en dos tiempos, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Y para quien conoce un poco de la historia, ve que realmente hubo un cambio de mejora moral, espiritual e intelectual después de la venida de Cristo, inmensa, teniendo Pablo como su principal portavoz. Gracias a Pablo, la doctrina espírita, la doctrina cristiana se extendió a las afueras de Palestina, empezando en las propias sinagogas, que los primeros cristianos eran judíos, que siguieron las enseñanzas de Cristo, que como Cristo era judío, y esa enseñanza de compasión, de perdón, de amor incondicional, entonces fue traspasado a otros seres, quizás nosotros también estábamos presentes ahí porque nuestra historia es muy larga. Entonces, trayendo a esta gente que no conocía este tipo de enseñanza, que todavía estaba muy brutalizado porque no había recibido esta información, se cambia y se mejora. Se ve, por ejemplo, primero la transformación de los romanos, que eran paganos, que tenían varios dioses que ellos adoraban, así como los griegos, y al
al incorporar el cristianismo como su religión oficial y a practicar estas enseñanzas, aunque practicarlas deficientemente, ellos se mejoraban. Algo que llamaba atención de los romanos cuando los primeros cristianos empezaron a reunirse en Roma, en sus casas, que era más o menos como un centro espírita empieza. Primero una reunión en la casa. Y ahí los que eran cristianos, porque ellos tenían esta misma creencia, esta misma filosofía, ayudábanse mucho entre sí. Ellos eran unidos y hacía este trabajo que Cristo, de caridad, etcétera, como se hace en el espiritismo. Entonces había esta unificación y esta ayuda mutua teniendo como principio las enseñanzas de Cristo. Entonces, incluso en esa época, los judíos que vivían ahí en Roma también iban a quejarse de los cristianos a los romanos, que los romanos dominaban una nación, hacía parte de su imperio, o tenía pueblos diferentes en Roma sobre su gobierno, pero ellos les dejaban la libertad si no hacían daño público. Él les dejaba la libertad de practicar su religión, lo que fuera, una vez que no interfiriera con el orden público. Entonces, los romanos, los gobernantes de eso, conocían esos cristianos y sabía de su relacionamiento entre sí, del trabajo caritativo que se hacía, que se ayudaba, etc. Y cuando los judíos venían a quejarse con ellos de los cristianos, él le preguntaba, pero ¿qué hacen ellos de malos? Yo veo que se están ayudando, están son unidos, eso, ¿por qué? ¿Qué es que están haciendo ellos de malo? Entonces, hubo después con esta con la diseminación más del cristianismo, de sus fundamentos pasados a otros pueblos bárbaros de la región, sobre todo cuando los bárbaros y eso invadieron Roma y tomaron el imperio romano, ya tenía instalada la religión cristiana y que ellos entonces pasaron también a seguir estas enseñanzas. Y lo que vemos, por ejemplo, hoy de Europa, que son cristianos, aunque ni todos católicos, por ejemplo, Bélgica, Alemania, Francia, todo eso, eran imperios donde vivían estos mismos bárbaros. Y hoy, y con la religión, con el cristianismo, por ejemplo, adoptado a su manera de vivir, aunque con el tiempo hubo mucha violencia en nombre de la religión, se cambió su comportamiento, se mejoró. Y hoy nosotros vimos en una gran parte de la humanidad, sobre todo esta parte cristiana, que realmente hubo una mejora de comportamiento, de ser, de todo. Intelectualmente, por ejemplo, Martín Lutero, él tradujo la Biblia del latín para el alemán, y cuando él se salió de la religión católica, que era un padre, un cura católico, y empezó su enseñanza de cómo el cristianismo debería ser, cómo debería entender, y tradujo la Biblia a un lenguaje al alemán para que todos pudiera leer la Biblia. La primera cosa que él hizo fue abrir escuelas para educar las personas a cómo leer, para aprender a leer. Entonces ahí ya empieza, ya la evolución se da un salto, porque es la gente que antes no tenía acceso a información, ahora teniendo una nueva información. Y hoy se ve, por ejemplo, de estos pueblos antes que eran pueblitos rudos, rústicos, se ve hoy, 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 se
países que son bien desarrollados y gracias a las enseñanzas, obviamente, de Jesús, embora tenemos mucha cosa que todavía hacer, ¿no? Y más la misericordia, y esa enseñanza de misericordia que tenemos de los espíritus en el capítulo 10, que la misericordia es el complemento de la dulzura, porque el que no es misericordioso no puede ser benigno ni pacífico. La misericordia consiste en el olvido y perdón de las ofensas. Entonces nosotros viviendo en sociedad, en constante contacto con personas de diferentes niveles evolutivos, por ejemplo, y de diferentes muchas veces, sobre todo a nosotros que vivimos en una ciudad multicultural, también de otras culturas, etcétera, es fácil depararnos con estas diferencias y en estas diferencias a veces, aunque no necesariamente a propósito, nosotros nos sintamos ofendidos por algo, por alguna cosa, una manera de una persona, como se direcciona a nosotros, etc. Entonces, la misericordia, esto que característica que deberíamos o todos tener, que podemos practicar porque basta, está ahí, es la misericordia ser. Obviamente, todos esos instintos, estas cosas, es algo que nace del ser. Entonces, es algo que se aflora o no se aflora, dependiendo de qué nivel estamos, pero es algo que se puede trabajar. Caridad, misericordia, perdón, todo eso es algo que podemos trabajar para mejorar. Con el tiempo no será necesario trabajar porque ya es de nosotros. Tenemos ejemplos en Brasil, Chico Javier, Jesucristo, Madre Teresa, toda esa gente que ya tenía este sentimiento ya de otras vidas, ya había conquistado. O sea, ya no necesitaba más aprender porque ya era de sí propia. Y eso va a pasar con todos nosotros en nuestra caminada. El odio y el rencor denota un alma sin elevación de grandeza, pues el olvido de las ofensas es propio de almas elevadas, que están fuera del alcance del mal que se las quiere hacer. La una siempre está ansiosa, las que no es misericordiosa, y es de una susceptibilidad sombría y llena de hiel. La otra está serena, llena de mansedumbre y de caridad. O sea, aquí también se ve por esta explicación como el resultado positivo que se recae a nosotros mismos, dependiendo de esta manera de cómo actuamos, ¿no? El odio y el rencor, que denota un alma sin elevación de grandeza. Odio y rencor también son sentimientos que hace daño a la salud física y emocional de una persona. Eso, medicina alternativa, por ejemplo, que está por ahí, que se ve, que estudia no solamente efectos de, no sé, de lo que comemos, de estas cosas y todo, pero también de sentimientos. Entonces, uno de trabajo que se hace, muchos de medicina alternativa, y eso se ve también, hay estudios universitarios, académicos, etcétera, que no tiene a ver con medicina alternativa, el efecto que estos sentimientos negativos tienen a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Por ejemplo, el odio y el rencor. Eso es un veneno, ¿no? Shakespeare dijo que el odio o rencor que nosotros nutrimos es como tomar un veneno y esperar que la otra persona se muera. Entonces no va a pasar. ¿Quién se va a dañar con eso? Somos nosotros mismos, que nosotros es que estamos ingiriendo eso. No solo ingiriendo, dejando aquí adentro e incubándolo. Y hay muchos estudios que estas personas con enfermedades graves, haciendo un trabajo
de quitarse el odio, de aprender a perdonar, etcétera, o de quitarse de sí este sentimiento, entonces se mejoraba físicamente. O sea, es porque esta ley de causa y efecto no se escapa, ¿no? Pero el importante es que nosotros, en nuestros estudios sobre aquí todo, que nosotros sepamos estas realidades. Y no son realidades, no son cosas vagas, son cosas, y esto es que más me impresionó cuando yo conocí el espiritismo hace 10 años, es que muchas de esas enseñanzas que nosotros aquí escuchamos, leemos en libros, empezando 158 años atrás, son respaldados por estudios científicos. Reencarnación, experiencia de casi muerte, reencuentros con seres queridos que se fueron antes. Todo es estudiado aquí. Estados Unidos tiene una fuente muy, muy grande de tales estudios. O sea, nosotros hacemos parte de una doctrina que no es algo vago, es algo que realmente es respaldado por la ciencia, o sea, algo que tiene sustancia. Y tenemos aquí esto: perdone a otros para que Dios le perdone. Conviene, pues, desde este punto de vista de su futura tranquilidad, reparar lo más pronto posible los daños que se han podido causar al prójimo. Perdonar a sus enemigos con el fin de desvanecer, antes de morir, todo motivo de disensiones y toda causa fundada de animosidad ulterior. Por este medio de un enemigo encarnizado en este mundo, puede uno hacerse un amigo en el otro. Aquí él está diciendo que como nosotros, la muerte, todo que la muerte física hace es desechar el cuerpo físico y libertarnos para la realidad, la vida espiritual. Nosotros no vamos a cambiar mucho de lo que somos después de dejar el cuerpo físico. Seremos lo que seremos. No vamos a ser santos, no vamos a ser más sabios, no vamos a ser más buenos si no somos ahora. Es nosotros en un cuerpo diferente, más sutil, eso después de la muerte. Entonces, lo que dice aquí es que nosotros, esas enemistades, rencores que tenemos de personas, que estas personas que se sienten así conectados a nosotros por estos sentimientos negativos, que al desencarnar va a continuar nutriendo eso con nosotros. Y nosotros en reuniones mediúnicas se ve eso muy, muy a menudo. Gente que se desencarnó pero no puede perdonar. Yo mismo tengo una experiencia fantástica, no hay tiempo de hablar de eso, con mi vecino. Eso es algo que y está ahí y le viene en vez de irse a donde tiene que ir después que sale de la vida física, vuelve a la casa, vuelve a obsediar a esta persona porque este sentimiento tan fuerte le deja conectado a esta persona. Y aquí dice, ¿no? Perdonar a sus enemigos con el fin de desvanecer antes de morir todo motivo. Yo he trabajado con personas que están desencarnando voluntariamente por 2 años como a nivel voluntario. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar presentes en varias situaciones antes de la persona desencarnar, un día antes, una semana antes, un mes antes. Entonces, yo soy testigo de cómo el llevar, el tener en sí estos sentimientos, por ejemplo, de rencor con una persona, o de saber que hizo daño a alguien, pero no ha podido pedir perdón a esta persona, o que debería perdonar a alguien que le hizo mal. Yo he visto personalmente el mal que hace a un espíritu cuando está por desencarnar con estos sentimientos. Es muy difícil para desencarnar. Hay unos que ya debería ter desencarnado antes, pero no consigue libertarse del cuerpo físico antes que sea resuelto. Uno se va porque no hay como, ya el cuerpo ya no aguanta más, no hubo manera de reconciliarse, va a llevar este sentimiento de tristeza, porque una vez
por esa situación es por arrepentimiento. Entonces está arrepentido, ¿no? Y quería reconciliarse antes de irse, pero no es posible. Entonces eso es llevado después de la muerte. Entonces esta enseñanza que dice aquí, yo soy testigo del mal que hace y del bien que hace después que se reconcilia. Entonces nuestro trabajo también, uno de nuestros trabajos, era encontrar a esta persona a quien el desencarnante quería contactar a veces o por teléfono o si no era posible. Generalmente, ¿quién era? Un miembro de la familia, generalmente, o un amigo bien cercano. Entonces, generalmente esas animosidades, estas cosas, perdón que deberíamos estar aquí mismo en nuestro ciclo. Espíritus que hace parte de nuestra familia o espiritual o física. Entonces, esta enseñanza es interesante porque, y cuando esa leyendo eso, por ejemplo, yo vi eso, soy testigo. Entonces, tenemos una doctrina que nos puede guiar para el buen camino, ¿no? Y tenemos esta Paul que habla a través de la mediunidad. Eso no está en el Nuevo Testamento. Ese es después en reuniones mediúnicas que hacían para componer el Evangelio según el espiritismo. Perdonar a los enemigos es pedir perdón por uno mismo, porque nos alivia de este dolor que yo he mencionado. Entonces es perdonar a nosotros mismos. Pero perdonar a los amigos es darles prueba de su amistad. Si nosotros no somos capaces de perdonar a un amigo por hacer algo que, y nuestra inferioridad, nosotros todos estamos susceptibles. Nosotros también hemos maguado mucha gente y mucha gente nos ha maguado. Estamos del mismo nivel. Entonces miramos lo que nosotros hemos hecho y es más fácil. Ser capaz de perdonar las ofensas es mostrar mejor a ti mismo de lo que eras. O sea, ya es una mejora. Ya sabemos que al aprender a perdonar ofensas que muchas veces nosotros la dimensionamos, extradimensionamos y algo chiquito, es como una pinta que tenemos, por ejemplo, en la nariz. Eso estudiamos en psicología. Es algo que solo uno ve. Una persona no se nota. Cuando la persona se mira eso en el espejo, parece una montaña. Sí, es algo así, chiquito. Y no es arroz, ¿qué tamaño? Chiquito, piqué. Entonces, generalmente nosotros aumentamos cosas que no es tanto. Entonces, de hacer un favor a nosotros mismos, ¿no? ¿Quieres ser feliz por un instante? Eso es de Tertuliano. Véngate. ¿Quieres ser feliz para siempre? Perdona. Entonces, aquí tenemos en Tertuliano uno de los formadores de los primeros cristianos que empezó la Iglesia Católica, cristiano hasta los bones en los huesos, nos dijo. Y con eso entonces, con esa enseñanza de Tertuliano, concentremos y llevamos quizás esto para nuestra casa. ¿Quieres ser feliz por un instante? Venga. Pero nos va a costar. Porque si le damos a alguien o le hacemos daño físico a alguien, vamos a tener la consecuencia que vamos a tener que pagar socialmente, quizás ir a la cárcel o no. Y quieres ser feliz para siempre, lo que es mejor, perdona, que eso que queremos. Entonces, con eso, muchas gracias por estar aquí, por la presencia. Vamos a hacer una oración de cierre y así prepararnos para las próximas actividades. Agradeciendo a Dios nuestro Padre Jesucristo, que nos dio la bendición de venir hasta la tierra y dejarnos sus maravillosas enseñanzas al trabajo de Allan Kardec y de los espíritus de la codificación espírita, por darnos explicaciones más detalladas de cómo es que debemos seguir nuestra vida para nuestro propio beneficio. Rogamos a los espíritus nuestros
espíritus mentores, los que nos acompañan en nuestra jornada evolutiva desde el otro lado de la vida, que esté siempre con nosotros, siempre guiándonos para el mejor camino, para que nosotros cumplamos el trabajo que hemos venido a cumplir y que incorporemos estas enseñanzas de cómo vivir más fácilmente en nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Y siempre que nos desviamos de este camino, le rogamos que nos vuelva a ponernos en la dirección correcta. Y siempre que nos falta la fuerza, por el desespero, falta de fe, que esté con nosotros, dándonos su fuerza, dándonos su amor, comprensión. Despeje en todos nosotros tu luz, tu misericordia y tus bendiciones ahora y siempre. Gracias, que así sea.